Las ciencias siempre expresan un conjunto bien estructurado de conocimientos que explican fenómenos diversos. Dichos fenómenos se acomodan metodológicamente hasta dar con la respuesta a una pregunta específica. Si nos preguntamos, ¿cómo era la Tierra antes de los dinosaurios? Tendríamos que recurrir a una ciencia que nos pueda dar respuesta a esto, y esta ciencia es la geología. En un conjunto de conocimientos estructurados, la geología nos muestra un enorme compendio de información, y uno de ellos es la escala del tiempo geológico, la cual divide la historia en enormes unidades de tiempo. Por ejemplo, los dinosaurios vivieron en los periodos Triásicos, Jurásico y Cretácico, los cuales pertenecen a la era Mesozoica. Antes de los dinosaurios, el mundo era muy diferente y la era que se desarrollaba recibe el nombre de Paleozoico. Por eso, si deseas saber cómo era nuestro planeta en el Paleozoico, es decir, antes de los dinosaurios, te invito a que te quedes hasta el final del video, para que tengas la respuesta a esta enorme incógnita. Durante el período entre finales del Precámbrico y el Paleozoico, la mayor parte de la evidencia de la historia temprana de la Tierra fue destruida por la erosión. Después del inicio del Paleozoico, los mares poco profundos invadieron los continentes. La configuración de los continentes era muy diferente de la actual. En primer lugar, en esta era se dan al menos dos orogenias, la caledoniana durante el Silúrico superior y la herciniana en el Permocarbonífero, que afectaron a toda la superficie terrestre generando cadenas montañosas como por ejemplo el macizo espérico en el hemisferio norte, aunque como se ha dicho sus huellas se detectan por todo el globo. La era se inicia poco después de la desintegración del supercontinente Pangnotia y el final de una era glacial. Durante el Paleozoico inferior, la superficie de la Tierra se divide en un número relativamente pequeño de continentes. Hacia el final de la era, los continentes se reunieron en la supercontinente Pangea, que incluía la mayor parte de la superficie terrestre del planeta. El Paleozoico inferior probablemente tenía un clima moderado al inicio, pero se tornó cada vez más cálido en el transcurso del Cámbrico. También se produjo el segundo incremento sostenido del nivel del mar más grande del Fanerozoico. Sin embargo, esta tendencia se vio contrarrestada por el desplazamiento de Gondwana hacia el sur con velocidad considerable, por lo que en tiempo ordovícico, la mayoría de Gondwana occidental, África y América del Sur se asentó directamente sobre el Polo Sur. En esta época el clima está también fuertemente influenciado por la zona, con el resultado de que el clima en un sentido global se convirtió en cálido. Sin embargo, el medio ambiente de la mayoría de los organismos de la época, la plataforma marina continental se fue enfriando paulatinamente y por otro lado, Báltica, Europa del Norte y Rusia y Laurentia, este de América del Norte y Groenlandia, se mantuvo en la zona tropical. Mientras que China y Australia se situaban en aguas más tempranas, el Paleozoico inferior terminó bastante abruptamente, con la corta pero al parecer intensa glaciación del Ordovícico superior. Esta ola de frío causó la segunda mayor extinción masiva del eón Paneorozoico. Con el tiempo, el clima se fue haciendo más cálido. En la imagen se muestra el cambio climático en los últimos 500 millones de años a base a medidas del isótopo, 0. El clima actual, a la izquierda, es más frío que durante la mayor parte del Paleozoico. El Paleozoico medio fue una época de gran estabilidad. El nivel del mar había descendido coincidiendo con la glaciación, pero se recuperó lentamente durante el transcurso del Silúrico y Devónico. La lenta fusión de Laurentina y Báltica y el lento movimiento hacia el norte de los fragmentos de Gondwana crearon numerosas nuevas regiones de aguas relativamente cálidas. Como las plantas colonizaron los márgenes continentales, el nivel de oxígeno se incrementó y el dióxido de carbono disminuyó, aunque mucho menos drásticamente. El gradiente de temperaturas norte-sur también parece haber sido moderado o simplemente los organismos metazoarios se hicieron más resistentes, o ambas cosas. En cualquier caso, el extremo sur de los márgenes continentales de la Antártida y el oeste de Gondwana cada vez se hicieron menos estériles. El Devónico terminó con una serie de impulsos que acabaron con gran parte de los vertebrados del Paleozoico medio, sin reducir notablemente la diversidad de especies en general. El Paleozoico superior fue una época que nos ha dejado un gran número de preguntas sin respuesta. El Misisípico comenzó con un repunte en el oxígeno atmosférico, mientras que el dióxido de carbono cayó a mínimos. Esto desestabilizó el clima y llevó a una, tal vez dos glaciaciones durante el Carbonífero. Estas son mucho más severas que la breve glaciación de Ordovícico superior, pero esta vez los efectos sobre la biota fueron intrascendentes. Para comienzo del Pérmico, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono se había recuperado a niveles más normales. Por otro lado, la formación de Pangea creó extensas regiones interiores áridas sujetas a temperaturas extremas. El Pérmico superior se asocia con la caída del nivel del mar y el aumento del dióxido de carbono y un deterioro climático general que culminó con la devastación de la extinción masiva del Pérmico Trásico. El contenido biológico de la era paleozoica es bastante rico. Comprende numerosas formas de vida acuática, algas, esponjas, corales, braquiópodos, moluscos, bivalvos.
gasterópodos y cefalópodos. Entre los artrópodos destacan los trilobites y los primeros insectos, aparte también los primeros arácnidos, que son los primeros animales terrestres, y los equinodermos. Se desarrollan las plantas vasculares y pteridófidas, o helechos, especialmente abundantes durante el Carbonífero. También en esta era aparecen los primeros vertebrados, peces cartilaginosos, anfibios e incluso los primeros reptiles. El límite inferior más antiguo de esta era clásicamente la marcaba la primera aparición de criaturas tales como trilobites y arqueociatos. La práctica moderna establece este límite como la primera aparición de distintivo Ignofósil Trichophycum pedum. El límite superior, más joven, se ha fijado en el gran evento de extinción masiva ocurrido 300 millones de años más tarde, la extinción masiva del Pérmico Triásico. Al comienzo de la época, las formas de vida se limitan a bacterias, algas, esponjas y una gran variedad de formas pluricelulares enigmáticas conocidas colectivamente como fauna de Ediacara. Un gran número de planes corporales aparecieron casi simultáneamente al comienzo de la era, un fenómeno conocido como explosión cámbrica. Hay muchas pruebas de que formas simples de vida habían invadido la Tierra al inicio del Paleozoico, pero la mayor parte de las plantas y animales no colonizaron la Tierra hasta el Silúrico y no prosperaron hasta el Devónico. Aunque se conocen vertebrados primitivos al principio del Paleozoico, la fauna está dominada por los invertebrados hasta mediados del Paleozoico. Los peces se diversifican en el Devónico. Durante el Paleozoico tardío, grandes bosques de plantas primitivas prosperaron en tierra, formando los grandes yacimientos de carbón de Europa y del este de Norteamérica. A finales de la era se desarrollaron los primeros grandes reptiles y las primeras plantas modernas, coníferas. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que traemos para ti. Nos vemos pronto.